Buen día, estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en este hermoso día. Soy Jorge Baños y quiero compartir un tema interesante de evangelismo con ustedes. El tema que me corresponde es evangelismo apasionado. Evangelismo apasionado. Quiero comenzar con una cita de Juan Wesley sobre este tema. Y él no tiene nada que hacer sino salvar almas. Por tanto, gasta y gástate en esta obra. No es asunto tuyo predicar unas cuantas veces y ya, ni de cuidar esta sociedad o aquella, sino que es salvar a cuantas almas puedas. Esta era a todos los pecadores al arrepentimiento que pueda. Qué interesante. Esta cita de Google encierra lo que realmente la iglesia es llamada a hacer. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era la satisfacción, el propósito de Juan Wesley? Dice de predicar a todo mundo el evangelio. Y no solamente de predicar, sino que todo mundo viniera al arrepentimiento, viniera a Cristo. Ese es el papel, ese es el trabajo que la iglesia necesita hacer hoy en día. Evangelizar, presentar las buenas nuevas, presentar el plan de salvación a todo ser humano, porque todo mundo necesita de Cristo. En lo personal considero que evangelismo tiene que ser considerado uno de los ministerios apasionados, y por eso el tema, ¿verdad? Evangelismo apasionado, y de suma importancia en la vida y la salud de la iglesia. Dios nos ha llamado a hacer muchas tareas en la iglesia local, ¿sí? Dios nos ha llamado a hacer muchas tareas, nos ha llamado a adorar a Dios, nos ha llamado a formar a la iglesia, a formar creyentes, pero importante el evangelismo. Considero que evangelismo es la primera responsabilidad de la iglesia de Cristo, junto con el discipulado. Son dos mancuernas que van de la primera tarea es evangelizar. Y el discipulado viene posteriormente a raíz de las conversiones. Pero sí, Dios a través de Cristo nos ha llamado a presentar las buenas nuevas. ¿Qué es evangelismo? ¿O qué entendemos por evangelismo? ¿Sí? Nos debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué es evangelismo o qué entendemos nosotros? Diferentes conceptos, desde algo más sencillo hasta más teológico, más técnico, bien elaborada el concepto de evangelismo. Simple y sencillamente para mí evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Con quién? Con todo ser humano. ¿Cuál ser humano? Que no conoce y por ende no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el concepto, esa es la definición personalmente que considero que es evangelismo. Es compartir las buenas nuevas de salvación con todo ser humano que no conoce y no tiene a Cristo en su corazón. Esta es la intención primordial y fundamental en el trabajo de una iglesia local. Lograr que toda persona se convierta a Cristo ante la presentación del evangelio. Eso es lo que buscamos, con esa intención, hermanos. Por eso es que se dice que evangelismo es una tarea que se hace intencionalmente, porque lo hacemos este trabajo, hacemos esta labor, hacemos este ministerio con el fin de lograr un cambio, con el fin de lograr que la persona con la cual estamos compartiendo las buenas nuevas, estamos compartiendo la palabra, ¿sí? Pueda hacer un alto en su vida y entregarse al Señor. Hay diferentes formas de presentar a Jesús, desde hacerlo personalmente, ¿sí? Como también hacerlo a través de eventos masivos, el culto evangelístico, la campaña, el evangelismo sin palabras, etcétera, etcétera. Y actualmente por el tema de la pandemia,
Gracias a Dios, las plataformas de internet, hermanos, nos proveen herramientas, nos proveen programas para también hacer el evangelismo. Tenemos Google, tenemos Canvas, tenemos Facebook, tenemos Instagram, aún hasta el WhatsApp, hermanos, podemos utilizarlo para compartir las buenas nuevas. Todo el evento que lleva la finalidad de compartir a Cristo con otras personas entra en esta categoría de evangelismo, ¿sí? Todo aquello que usamos, hermanos, todas las herramientas que nos proveen para presentar a Cristo, para hablar de las buenas nuevas, hermanos, eso es parte o entra dentro de la categoría de evangelismo. Una pregunta que surge acá porque nos la han hecho a veces. ¿Quiénes son llamados a hacer evangelismo en la iglesia local? Yo he escuchado, hermanos, diferentes respuestas. Hay quienes que dicen, el pastor es llamado a hacer evangelismo porque es el pastor de la iglesia. La junta local son llamados a hacer evangelismo. Los presidentes de ministerios porque ellos están preparados y ellos son llamados a presentar el plan de salvación. La escritura me dice lo contrario. Mateo 28:19, que le conocemos como la gran comisión, entendemos de que todos somos llamados. Usted y yo somos llamados a hacer evangelismo. Todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a participar en este ministerio. Mi experiencia personal, hermanos, yo tenía como 4 o 5 meses de haberme convertido cuando me sacaron a las calles así, literalmente. Me sacaron a la calle. ¿A qué? A compartir las buenas nuevas. No conocía mucho de la Biblia, pero me prepararon y me enviaron. Y esa fue mi primera experiencia, hermanos, 4 o 5 meses de convertido. Yo ya estaba en las calles con otros hermanos de la iglesia compartiendo de Cristo. No sabía mucho de Biblia, pero lo poquito que sabía, hermanos, lo compartí. Y gracias a Dios, esa fue mi primera experiencia y posteriormente, bueno, fui agarrando y conociendo más y metiéndome más en este ministerio. Todo aquel que se considera un mensajero o un testigo del Señor tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas. No hay excepciones, no hay reglas. Estos sí, aquellos no. Todos somos llamados a compartir. ¿Me entiende, hermano y hermana que me está viendo, me está escuchando? Todos en la iglesia somos llamados a compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia hace evangelismo? Y aquí vamos a tratar lo que son los fundamentos bíblicos de evangelismo. ¿Por qué la iglesia debe de hacer, hermano, evangelismo? Simple y sencillamente, evangelismo porque es un mandato, es una responsabilidad del Señor y nos lo dice la Escritura. Lucas 19:10, un verso muy importante en este tema. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según este texto, ¿cuál era el propósito fundamental de la venida de Cristo? Rescatar, de salvar a la persona perdida, al mundo perdido. Esa fue la intención según Lucas 19:10 y esa es la intención con la cual la iglesia interpreta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Pablo también menciona en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Vea qué interesante lo que mencionaba Pablo, yo soy el primero. Mateo 28:19, un texto que conocemos, ¿verdad? Y le apodamos la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En estos dos que hay una misión muy clara, salvar a todos los perdidos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 ejemplos de la tarea, hermanos, evangelizadora que la iglesia hizo en sus inicios.
Esa iglesia que Jesús fundó, hermano. 3 ejemplos claros. Hechos, capítulo 2, versos del 14 al 41. Y es la primera predicación de Pedro. Algunos le han mencionado la inauguración de la iglesia en el área de la evangelización y predicación. ¿Cuál fue el resultado de ese primer sermón de Pedro? El verso 41, que alrededor de casi 3,000 personas se convirtieron. Qué interesante. Un sermón o un mensaje de Pedro netamente evangelístico. Casi 3,000 personas se convierten. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 8, del 1 al 4. Narra la primera persecución contra la iglesia del Señor en sus inicios. Fueron perseguidos allí en Jerusalén y fueron esparcidos por Judea y Samaria. Pero vea qué dice el verso 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, iban por todas partes, ¿qué? Evangelizando, hermanos, hablando de las buenas nuevas. Qué interesante. Hechos capítulo 8, versos del 26 al 40. Es una evangelización, hermanos, persona a persona. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Evangelismo personal. Felipe y el eunuco etíope. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo conversión. Ve, aquí vemos 3 formas de hacer evangelismo. En Hechos 2, a través de un mensaje de Pedro. Hechos 8, la iglesia movilizándose y yendo a otros lugares, ¿sí? Y anunciando, iba evangelizando. Y Hechos 8, la evangelización personal, ¿verdad? La de Felipe con el eunuco. Los fundamentos filosóficos de evangelismo. ¿A qué nos referimos al hablar de la filosofía de la iglesia del Nazareno? Con el tema de evangelismo. Y esto, hermanos, yo lo menciono, la filosofía de evangelismo para nuestra denominación. Y tiene que ver con los valores que nuestra denominación abraza a nivel global. Dice, y cito, la vida presente y futura de ese está por su participación en la misión de Dios. Por tanto, es una expresión de la Iglesia de Jesucristo y una organización que se distingue no solo por sus creencias, sino también por la manera en que contribuye al reino de Dios. Vea qué interesante, hermanos, esta enseñanza. La Iglesia del Nazareno tiene un compromiso con Cristo, con la Escritura y con el ser humano. ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo es el fundamento y la cabeza de la Iglesia. Con la Escritura. ¿Por qué? Porque ella da los lineamientos para llevar adelante, ¿sí? Para llevar a cabo la evangelización, hermanos, ¿sí? Ella es la que nos enseña. Y con el ser humano, ¿por qué? Porque, hermanos, el ser es el objeto principal. Y es el amor de Dios se refleja a través del sacrificio de su Hijo. ¿Hacia quién? Hacia el ser humano. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los fundamentos teológicos de evangelismo. La iglesia ha sido llamada a cumplir la gran comisión, mandato dado por nuestro Señor Jesucristo al ascender al cielo. ¿Sí? Vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y hagan discípulos. Algo sucedió. ¿Por qué esa encomienda? Algo sucedió en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3 nos da esa enseñanza, ¿verdad? Cuando llegamos a los capítulos más adelante de Génesis, hermanos, nos damos cuenta de que dice que vio Dios y vio la maldad que se había multiplicado en el ser humano. Primera pareja desobedeció y a través de esa desobediencia hay un distanciamiento, hermano, entre el ser humano y Dios. A través de la historia, cada vez el ser humano se ha separado. Por esta razón, la iglesia tiene una misión en este mundo de participar en la reconciliación entre Dios y el ser humano por medio de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Y eso lo enseña muy bien
el apóstol Pablo, de que hemos sido llamados a la reconciliación, al ministerio de la reconciliación. Es por esta razón que la iglesia nazarena se define como, dice que la iglesia nazarena existe con el propósito de servir como instrumento para el avance del reino de Dios mediante predicación y la enseñanza del evangelio a todo el mundo. La iglesia es llamada, hermanos, la iglesia nazarena tiene este compromiso. Y concluyo con este tema. No hay labor más digna y santa para la iglesia del Nazareno que la de participar en la evangelización para rescatar a hombres y mujeres de las garras del enemigo. ¿Mediante qué? La proclamación y presentación de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Qué digno honor, ¿sí? Qué digno honor el que el Señor nos da de participar. De esta labor debemos de ser partícipes, usted y yo, ya que pertenecemos a una iglesia local que tiene claro este llamado y este compromiso. Hagamos, hermanos y hermanas, evangelismo apasionado desde nuestras iglesias locales. Dios les bendiga en este día.